Bueno, buenas tardes a todos. Perdonen un segundo. Ahí estamos, ahora sí no hay eco. Buenas tardes a todos. Estamos aquí para hablar un poco de directivas de voluntad anticipada. Vamos a poder hacer preguntas y todo. Acá nos acompañan el equipo del registro de voluntades anticipadas, la doctora Fernanda Marchetti, eh, coordinadora del área de bioética y representante del registro, y el doctor Andrés Toledo, también parte del equipo del área de bioética y del registro único de voluntades anticipadas. Los dejo con ellos, después charlamos. Bueno, si les parece, conversamos así, porque la idea del conversatorio era eso, que pudiéramos hablar, ¿no? Intercambiar, interactuar con algunos que estamos acá presenciales, pero también con quienes están virtualmente. En primer lugar, agradecer esta posibilidad de hablar hoy aquí. Es importante en este espacio del Consejo de Médicos hablar de estas cosas. Eh, Desde la Comisión de Bioética del Consejo de Médicos surge esta inquietud y por eso el registro único de la provincia se hace presente porque realmente es fundamental esta tarea de dar a conocer, ¿no? Recién hablábamos aquí eh, en la previa que incluso colegas nuestros desconocen, ¿no? Esto de las voluntades anticipadas, qué significa. Entonces la idea de este rato de hoy es, en un primer momento, contarles muy breve qué son las directivas anticipadas, cuál es el marco legal y por qué es importante conocerlo, porque no solo se trata de decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, hay un marco legal y en nuestro desempeño profesional debemos conocerlo y respetarlo, cumplirlo. Entonces, después también Andrés, desde la filosofía, ¿no? El doctor Toledo es doctor en filosofía y magíster en salud pública y bioética, entonces también vamos a poder hablar un poco de la cuestión más ética de este rol que tenemos como equipo de salud en función a este ejercicio de la autonomía, para que después podamos interactuar, ¿no? Las preguntas que quieran hacer por el chat van a ser bien, bien tomadas y vamos a interactuar un poquito. Empezamos entonces un poco desde dónde queremos conversar hoy, y es entender esto, ¿no? Nuestra responsabilidad como equipo de salud, como médicos, como profesionales de la salud, en relación a las personas que por momentos serán nuestros pacientes, pero que tiene que ver con las personas, entender que todos los adelantos científicos tecnológicos que nos permiten eh, curar patologías que antes eran incurables por definición, que nos permiten prolongar la sobrevida en muchas situaciones, también nos ponen en situaciones en que debemos pensar nuestra práctica, debemos pensar la indicación terapéutica. Y entonces hay un reto fundamental que tiene que ver con nuestra práctica cotidiana y, y el desafío es pensar cómo volvemos a resignificar esos valores esenciales, ¿no? De nuestra profesión médica y de todos los que trabajamos en salud, que tienen que ver con el cuidar, aliviar, acompañar, y no solo el curar, que a veces es como que lo que más tenemos presente. Estamos llamados a esto, ¿no? A cuidar, aliviar y acompañar, buscando, y hablamos mucho en bioética de el interés superior, ¿no? O el mejor interés de las personas. Entonces, esto de pensar en este buen vivir tiene que ver con conocer y respetar los valores, los principios, los deseos que tienen las personas. La próxima, entonces, muy rápido, ¿qué entendemos por voluntades anticipadas, que en algunos lugares lo llaman testamento vital? En nuestro país, tanto los marcos legales como el uso, preferimos decirle voluntades anticipadas.
son un proceso, ¿no? Van a ver, nosotros repetimos mucho y cada vez que una persona va al registro a elaborar su directiva de voluntad anticipada, recalcamos esto, ¿no? Es un proceso, es pensar, armar y diseñar, planificar el cuidado que uno quiere para el futuro, ¿no? No es solo un papel, puede quedar plasmado en un documento escrito, pero es un proceso en el cual la persona planifica estos cuidados de salud que incluyen lo que desea tanto recibir como rechazar en el futuro, en un momento en que esté con una enfermedad suficientemente grave que la ciencia y el saber médico, como establece la ley, sostenga que tiene baja chance de curabilidad o que son estos cuadros irreversibles, y que además la persona no se pueda comunicar por sí misma, ¿no? Estos son como las características particulares. Estas directivas se activan cuando la persona no nos puede comunicar directamente lo que quiere. Si una persona en el momento final está lúcida y consciente, pues nos va a decir en primera persona qué es lo que desea. Y capaz que este documento queda guardado, ¿no? Perdón, volvemos un poquito al anterior. ¿No? Para atrás. Ahí estamos. En la otra decía ahí, esto es un ejercicio de la autonomía, ¿no? Es un proceso de toma de decisiones. Es importante que cualquiera de nosotros, cualquier persona mayor de edad, puede elaborar su directiva de voluntad anticipada. ¿Por qué es importante entender esto? No hace falta estar enfermo. Por ahí nos llegan consultas de personas que sienten como que tienen que justificar, pero tengo esto y nos mandan copia de historia clínica y los diagnósticos, y en realidad no hace falta tener ninguna patología. Hace falta la decisión de haber pensado qué quiere uno y qué no, y estar decidido a dejarlo por escrito. El objetivo principal de estas voluntades es asegurar que cuando la persona no nos pueda decir lo que quiere, se respete sus preferencias, ¿no? Ese es el objetivo principal. Eh, muchos de quienes hacen su directiva nos dicen que también les importa mucho alivianar la carga para la familia, ¿no? Que no tengan que otros decidir por uno, ¿no? Eso también es otra de las razones por las que alguien hace su directiva de voluntad anticipada. La próxima. Acá quisimos compartir los marcos legales, ¿no? Porque a veces uno puede decir, no, uy, yo no sabía. Bueno, tenemos marcos legales muy claros, muy precisos, y que como médicos debemos conocer y como equipo de salud debemos conocer. Por lo pronto, la Ley de Derechos de los Pacientes, que establece en su artículo 11 qué son las directivas anticipadas y quiénes lo pueden hacer, ¿no? Entonces ustedes tienen allí textual el artículo 11 de la Ley de Derechos de los Pacientes, que es del año 2009, ¿no? Fíjense que el límite claro que pone es que, porque en nuestro país la eutanasia es ilegal, estas voluntades no pueden incluir un pedido de una práctica eutanásica. Ahí nosotros como registro no podemos acompañar ese deseo. Todo lo demás, que incluya rechazo de tratamiento, las opciones o las preferencias vinculadas a la atención en salud, como registro las podemos acompañar. Después, en el año 2012, la ley provincial 10.058 da origen a este registro, que actualmente nosotros estamos a cargo de este registro, pero que es desde el año 2012 que se le dio forma y en el 2015 empezó a funcionar, para darle cumplimiento a esta ley de derechos de los pacientes de nivel nacional. Después, cuando se modifica esta ley con otra ley, que es la que conocemos como Ley de Muerte Digna del año 2012, donde se incorporó una modificación, donde todo lo que uno podía rechazar era cualquier tratamiento médico, y se especifica que tratamiento médico también es hidratación, alimentación y oxigenación artificial, ¿no? Entonces, para poder dar cabida a esa modificación, también se hizo una modificatoria en nuestra ley provincial, ¿no? Entonces vamos en consonancia con los marcos legales nacionales y provinciales. Lo próximo es que en el Código Civil y Comercial, en la modificación del año 2015, también se
habla explícitamente de las directivas médicas anticipadas, ¿no? El artículo 60 hace mención que la persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir un mandato respecto de su salud en previsión de su propia incapacidad, es decir, cuando no pueda expresarse, y puede, si quisiera, designar un representante que se ocupe que estas voluntades se respeten, y las directivas implican no pedir prácticas eutanásicas, insisto, mientras nuestros marcos legales establezcan eso. Eh, Otro dato que es importante y lo establece la ley es que estas directivas pueden ser revocadas por la propia persona, ¿no? Es un derecho personalísimo, yo la hago, pero yo también la puedo dar de baja o la puedo modificar. En ese caso, se vuelven a contactar con nosotros como registro y se implementa o la modificación o se da de baja. La próxima. Eh, Esto en realidad tiene que ver más con el consentimiento informado y demás, pero es importante recordar que también el Código Civil, en su artículo 59, hace mención en un inciso a esta posibilidad que tiene cualquier persona de rechazar cualquier tipo de tratamiento médico, ¿no? Eso por ahí en ocasiones, en nuestro rol profesional, nos genera, ¿no? un poco de conflicto en algunas situaciones, y en realidad tenemos que saber que debemos respetar la decisión de una persona, por supuesto que sea consciente de lo que nos está diciendo y que pueda asumir la responsabilidad de esta decisión de rechazar, por ejemplo, un tratamiento que pueda tener una implicancia terapéutica. La próxima. Entonces, si pudiéramos como resumir qué tiene de fundamental esto de las voluntades anticipadas, es que son la expresión de un derecho que tenemos cualquiera de nosotros como personas, que es el registro de este deseo, de esta planificación, y si lo pensamos más desde la mirada bioética, es el reconocimiento a la autonomía del paciente, ¿no? La autonomía de la persona cuando la redacta y del paciente a la hora de la puesta en práctica. La próxima. Entonces, yo les decía antes, ¿no? Muchas veces la gente cuando va a hacer su directiva le preguntamos y nos comentan esto que está al final, ¿no? La declaración ayuda a los familiares, pero también a nosotros como profesionales actuantes a conocer estas preferencias sobre los cuidados y los tratamientos en la situación en que la persona no nos pueda decir lo que quiere, ¿no? Entonces, fíjense lo valioso que es y cómo nos allana el camino, ¿no? Sumado a que estamos respetando la voluntad de esa persona, pero también nos facilita la tarea como equipos de salud y también como familiares, ¿no? Cuando nos toca acompañar a un ser querido, a veces cargar con el peso de la decisión, con la duda de qué quería, y no sé, en cambio acá está escrito, está claro, está con la firma, es una decisión pensada y tomada, ¿no? Entonces realmente tiene esa validez. La próxima. Bueno, llegando a la cuestión concreta del registro, se crea, dijimos entonces, por la ley 10.058 para dar cumplimiento a estos marcos legales, y lo concreto es que cuando se creó y hasta el año 2023 funcionaba en el Hospital Córdoba a cargo del doctor Tangenti, un abogado que dedicó muchos años de su vida a trabajar el tema de las directivas. En julio del 2023, después de su fallecimiento, desde el Ministerio de Salud se decide que el área de bioética del Ministerio asuma este registro. Confesamos que lo pedimos, honestamente pedimos ser nosotros quienes tomáramos esto, porque nos interesaba recalcar esto, ¿no? Es un proceso, es garantizar derechos, pero también es facilitar la toma de decisiones para los equipos de salud, ¿no? Entonces, desde julio del 2023, el registro depende del área de bioética y físicamente funcionamos en la actual maternidad provincial, ¿no? Ahí cerquita del Ministerio de Salud. Hasta acá la cuestión más concreta, y la idea ahora es vamos a seguir con Andrés, una mirada un poco más
si se quiere, desde la ética. Ya de la ética. Bueno, buenas tardes. Gracias al Consejo Médico por invitarnos. Creo que es un espacio estratégico, diría yo, en esto de que nos toca de hacer conocer, difundir. Siempre hablamos ahí como equipo, acá con Fernanda, de que no sé si interesa la masividad de que a muchos hagan en la directiva, porque son momentos personales, digamos, pero sí que todo el mundo lo conozca, ¿no? Es decir, que esté, que sepa que existe, que está la posibilidad. Así que eso es un objetivo, la difusión es el objetivo principal. Así que muy agradecido y poder estar acá. Bueno, yo voy a decir, continuando claramente con darle estos sustentos éticos y también, ya que estamos en el Consejo Médico, conectarlo con aquello que digo, la otra cara de una misma moneda, que es la parte humanística que todo médico tiene que tener junto con la técnica y científica, ¿no? Que ha recibido de hace unas décadas, ¿no es cierto?, el nombre de bioética, ¿no? Como un nuevo nombre, porque por un lado la ha remozado la vieja ética hipocrática, ¿no? Tan antigua, de tantos siglos, y a su vez le ha encarado nuevos temas, que es este uno de ellos, ¿no? Por eso está dentro del capítulo bioética. También se la conoce como planificación anticipada del cuidado médico. Miren, esto es simplemente un poco lo que yo decía, quería observar de una manera, por supuesto, muy esquemática y por ahí no es tan detallada, siempre si uno, hay más cosas que pone, pero simplemente para comprender que venimos de un modelo médico que tuvo muchos siglos, que le hemos llamado, se le llama, ¿no? Esto es bibliografía hipocrático, que tiene esta característica de paternalista, esta aquella que ese médico se para sobre dos principios, son de Hipócrates, entonces por eso se llama, ¿no? Siglo V antes de Cristo, aquel primum non nocere en latín, que significa primero no dañar, es decir, mi acción médica o terapéutica, ¿no es cierto? Lo primero que tengo que decir es, traerle, ya está enfermo, ¿no? Producirle un daño peor con mi accionar, y sin la medida que podía, ¿no? Una medicina, pensemos así que recién tiró, hizo un estirón científico no hace tanto también, ¿no? Que poder ayudar. Y que llega, fíjense que tenemos no maleficencia y beneficencia, esto fue muy fuerte hasta hemos puesto el año 70, que nacen dos cosas, es una interacción tremenda en esto que se trata de movimientos, ¿no? Son policausales o multicausales, como quieren llamarle, ¿no? Esta cambia, hay una ruptura de este modelo médico, y que en ese mismo momento lo que hace es que requebraje ese edificio ético médico que va a dar lugar a la bioética. También está este surgimiento de movimiento de los derechos de los pacientes. Aparece por primera vez los derechos de los pacientes. Eso fue el primero que lo declara, lo formula, ¿no es cierto?, en 1973 en Estados Unidos, en Washington, justamente el Hospital de Washington es que se escribe por primera vez. Lo que yo quiero marcar es justamente, y lo pongo, si bien en el siglo XVIII la medicina empieza con una autoría, una medicina más científica como la entendemos hoy, ¿no es cierto? Esto no se daba en el plano ético, en el ético siguió con este modelo Hipócrates, hasta que hay esa ruptura, y por eso un modelo actual, y que no tiene un nombre, porque está todavía buscándose ese modelo, algunos hablan de un modelo más informativo, que es más anglosajón, un modelo que le llama más interpretativo, que es como un poco más latino. El que nos gusta la bioética se llama un modelo deliberativo, una construcción de un ida y vuelta en las decisiones, sería, ¿no es cierto?, terapéutica, por ejemplo, pero no, hay varios que dicen esto, dicen aquello, así que llamemos actual, porque como que se está haciendo todavía, no tiene un sello como el hipocrático, que se incorpora, por eso voy allí, el de autonomía y el de justicia. Con dos actores, aparecen dos nuevos actores. Antes el modelo paternalista era médico, incluso no era equipo salud, y enfermo. Pasa a un modelo más triangular, por supuesto está haciendo el médico, pero ya trabaja interdisciplinarmente, ¿no? Y aparece, ya es la persona enferma, ¿no? Ya no es una patología, hay una historia clínica, no hay toda una búsqueda, ¿no?, humanística, y su familia, es decir, un contexto, y aparece la sociedad, los costos, ¿no? Es decir, parecen tres actores, no solamente médico-paciente, agrega uno nuevo, si ustedes quieren, que no existía, la sociedad, pero totalmente ampliado. Quiero decir que el de justicia simplemente nos interesa también acá a marcar la justicia, que estamos en Argentina, porque por ahí se olvida, se cree que el surgimiento de la autonomía, a su vez, fue
surgimiento de la bioética fue la autonomía. Y no es así, eso es una información incompleta, ¿no? Es media verdad, digamos. Fue autonomía y fue justicia. El informe, ahora voy a referirme a paso, el informe, perdón, ya voy contra el informe Belmont, que es algo norteamericano, habla de autonomía por primera vez bioética y habla de justicia, ¿no? Es como, no habría que, hay que leerlo completo, es decir, así como, así no entender este concepto, a mí me parece importante resaltarlo porque se olvida y hay un montón de libros de bioética que dicen la bioética surge por la autonomía. Autonomía y justicia, ¿no? Los costos en salud, digo, para bien contar. Y acá parto lo que estaba la definición de autonomía, porque ¿por qué quería marcar esto? Porque lógicamente el que vamos a entrar en estos minutos es el de autonomía, la Directiva de Voluntad Anticipada, si bien todos estos principios lo vamos a ver, tengo una plaquita que marco, esto que ninguno está ajeno, sin duda su foco, su sustento, donde se apoya es la autonomía, ¿no? Entonces decimos una definición casi filosófica, que es mi campo de expertise, ¿no? Que es gobernarse a sí mismo, es una cualidad inherente a las personas que les permite elegir, y yo el final me interesa, esta es de un diccionario de filosofía, de hecho, y actuar de forma razonada en función de sus propios sistemas de valores, ¿no? No es de loquito, sino la propia biblioteca es algo racional, es porque eso le da universalidad, le da consistencia, coherente. La bioética, sus fundamentos son racionales, ¿no? Pero de allí, ¿cómo entra esto en el mundo médico? ¿No? Aparece, y ahora voy a hablar del principio, que también digo que además de autonomía que usa la bioética. Esta es la primera, la anterior sería la autonomía en sentido general. Lo traigamos a la bioética, ¿no? Que es un poco a donde, en este campo jugamos. Que yo siempre digo que en realidad el principio de autonomía está mal dicho. También ahí hemos hecho un recorte, no sé por qué, quizá por no sé, simplificar, además que se llama respeto a la autonomía en bioética, no es autonomía. Es respeto a la autonomía. Así lo escribió Belmont, ¿no? De hecho, Belmont, que da el principialismo de Wittgenstein y Children, dice respeto a las personas, en realidad. Después Wittgenstein y Children le ponen autonomía además, pero sigue llamándole respeto, ¿no? Como una pequeña, me parece clave esto, porque recuperar cosas, estamos hablando del año 74, el informe Belmont, ¿no? De decir, ya pasó 50 años, sí, el año pasado, no, ya hizo 50 años. Está bueno volver a releer estos documentos, porque uno repite recibe de Maino y bueno, volver a la génesis, a una exégesis de estos textos que son señeros, son la cuna de todo esto, y habla por eso habla del respeto a la autonomía, que en bioética consiste en dos cosas. Decisiones propias, la autodeterminación es el que cae de cajón, el que rápidamente todos sabemos, ejercicio de decidir razonablemente sobre mi cuerpo y mi salud, y aparece, esto también me parece importante, protección a las que la tienen disminuida. En bioética tiene dos aspectos: dejarme que yo decida, autogobernarme en cuestiones de salud y toda mi vida, incluye la salud, y también una protección, que lo tendrá que hacer el Estado, la gente que corresponda, de aquellos que no tienen competencia, poder tener, digamos, como, y ahí funciona, ahí lo pongo, esto en pediatría, ¿no? Acá estoy con pediatra también, es el mayor interés, ¿no? Lo que se llama mayor interés del niño, ¿no? Esto también en adultos mayores también, personas mayores, dicen si no son competentes para una enfermedad, no le permite tomar sus decisiones, siempre pensamos, la justicia piensa así cuando tiene estos casos. Y este principio de autonomía, ¿cómo se expresó? Que te sabemos. Eso también es Belmont, ¿no? Informe Belmont de la National Commission, que norteamericano, que dice su aplicación de esta palabra por ahí muy general, que transforma el principio de respeto a la autonomía, cómo se expresa en las prácticas habituales y clínicas y en el consentimiento informado, ¿no? O como sabemos, nos gusta decir a veces, decisión informada, que tiene los tres elementos clásicos, ¿no? Que es la información. Fíjese, al poner esto, ¿por qué me interesa? Porque las DBA a la larga es un consentimiento informado, un tipo de consentimiento informado. A mí me gusta llamar la madre de los consentimientos informados. Es como que es el consentimiento informado por autonomacia, ¿no? Es decir, porque tiene todos los elementos en su más profundo significación, ¿no? Digamos, por eso, ¿no? Porque tenemos los generales, los de procedimiento, ¿no es cierto?, de internación, etcétera. Y todos tienen información, competencia y voluntariedad. La DBA, el de investigación clínica, por ejemplo, que van con el de muchas páginas, conocen, ¿no es cierto? Información, competencia y voluntariedad, esos elementos tienen que estar. Y pongo abajo en chiquitito lo que siempre cuando uno da unas clases de consentimiento informado, bueno, que es procesual, digamos, esto todo es DBA.
Si bien estoy hablando del consentimiento en general, como la DBA un consentimiento a la larga, y dije la madre de los consentimientos, en realidad teníamos que ser al revés, analicé una DBA y después habla de los otros consentimientos, porque ahí está todo, digamos, ¿no? El DBA o Directiva de Voluntad Anticipada, hablamos de proceso, ¿no? Importante revocabilidad, más vale que sí, Fernando lo marcó y la ley lo tiene. Se prefiere mejor escrito, por lo menos consignado en la historia clínica, y hay excepciones, yo pongo, hay varias, pero pongo urgencia, porque evidentemente las DBA, por ahí podemos en la parte esta de pregunta, habrá que, porque vienen cuando hacemos esta capacidad de pregunta, y bueno, si me levanto una ambulancia y yo tengo una DBA interna y yo no quería, bueno, se lo dejamos a la doctora Marchetti y ella va a contestarnos este tema. ¿Qué hacemos o qué pasa? Y bueno, ¿cuáles son los objetivos? Me parece interesante esto muy para entenderlo e incluso para, ya que es una diente de personal de salud, profesional de salud, médico, me imagino mucho que nos acompaña, ¿no? Es garantizar la autonomía, atención médica, ética, centrada en el paciente. Este es el cambio de paradigma, ¿no? El modelo este que decía de actualidad, si bien no me animé a dar nombre porque no lo tiene, hay varios que han titulado, pero todavía están jugando quién gana esta titulación, sí sabemos que esto está centrado en el paciente, ¿no? Es decir, y lo que hace es maximizar tratamientos esperados, minimizar su tratamiento sobre actuación, además encarnizamiento, y esto me parece sumamente importante, reducir conflictos familiares, muchos que se arriman es justamente, ya lo decidió la mami, el papi, ya yo lo decidió, digamos, no les toca tomar estas decisiones, disminuir cargas en decisiones extremas, ¿no? Que hay, sin duda, no todo color de rosa, este es el trabajo que tenemos que seguir haciendo, imposibilidad de contemplar todas las circunstancias, esto a veces nos llega que tomamos DBA cosas como muy específicas, la tratamos de poner porque queremos que exprese su preferencia, es muy importante que se personaliza, pero algunas decimos, mire, incluso la ciencia cambia, usted dice que hoy no hay posibilidad, pero no sabe dentro de unos años, porque hay gente joven, digamos, que lo hace su DBA y entonces dejar abierto. Por ahí otra cosa que tenemos, no sé, puede pasar un documento olvidado, digamos, para el personal de salud, se trata de cargar en historias clínicas o para la misma persona que lo hace. Lo hice una vez, pero pasaron 5 o 10 años, ni sé a dónde lo tengo. Esto se ha solucionado, vamos a decir, lo contamos con el CIDI. No debe inhibir el diálogo médico-paciente, ¿no? No debería pasar. Y otro problema que esto queremos, estamos trabajando, quizás ser más efectivo, es más una cuestión administrativa, diría yo, es que estas DBA puedan ir a las historias clínicas digitales en centros privados y públicos, ¿no? Como diciendo también el médico lo tenga disponible, ¿no? Esto era como las órdenes que acá tengo al doctor Palacio, esta que trabajamos una orden de no reanimación, decía, pero bueno, que la tenía el paciente, pero justo el médico de guardia, justo la urgencia que sucedía el fin de semana, que había poca gente y de feriado, ¿no es cierto? No podía tener, entonces se hacen cosas, pero era porque no estaba fehacientemente consignada la información. Eso lo veía. Digo, ya terminando, por lo menos mi partecita, mostrar, fíjense cómo se llama principio clásico, le puse porque hay otro, ustedes saben, más después que estamos a 20 años de Declaración de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO, que ha puesto otro, pero los clásicos sabemos, ya los dije, que son del modelo clínico sobre todo, y me parece que traccionan y traccionan bien, que asegura tratamientos adecuados según valor y deseo del paciente, ¿no? No ponemos cosas que no quiere, evita procedimientos innecesarios, perjudiciales, autonomía, segura colaboración y respeto de las propias convicciones. Esto me parece importante, ¿no? Cuando se firma, hay colaboración también del paciente, lo saben, es la buena comunicación, equipo salud, ¿no es cierto? Paciente-familia, ¿no? Ni qué decir los beneficios que tenga, porque está todo hablado y está todo claro. No hay miedo de decir ciertas cosas y genera un racionamiento ético y prudente de los recursos sanitarios que muchas veces son escasos y caros. Más, mucha gente de esto está en terapias, ¿no? Que son carísimas, ¿no? ¿No es cierto? Esta internación en cuidados críticos e intensivos son carísimos. Simplemente esta última plaquita, siempre el profesional tendrá posibilidad de objeción de conciencia y si hay algún tipo de duda, creo que acá, no sé si lo puedo marcar, me explican y todo, pero no lo sé hacer, dice, si no, siempre estará el comité de bioética clínico para consultar ¿no es cierto? Y ayudar al profesional y a resolver la situación, porque, bueno, cuando hay una objeción de conciencia, las cosas no están muy claras, que se lo pide cosas eutanásicas y demás, y no sabe el equipo cómo manejarlo, bueno, siempre es, ¿no? Recomendar, ¿no es cierto?, el comité de bioética. Bueno, aunque, y acá termino, siempre es
es fundamental hablar de esto, digo, por eso le decía estratégico al comienzo y agradecía, porque los medios, aunque no sé, no se trata de mandar allá a nueva maternidad provincial, donde está la sede o haga, pero que sea también, no, me parece el personal de salud, médico, también otra parte del equipo, siempre conversar y hablar de estas cosas, ¿no? Nos parece esencial que nos ayuden en eso, ¿no? Y entonces, como una tarea permanente, siempre todo esto, siempre decimos que hay que dejarlo escrito, ¿no? Por eso, informar y promover la creación de DBA entre pacientes y profesionales. Me parece que esto sería un gran colaborario. Entonces ahora sería, que vuelve Fernanda, ir como esto, que fuimos de lo más a lo menos, de lo general a lo concreto, ¿cómo se hace una DBA? Esto nos contesta y podemos abrirnos luego, porque ya faltan pocas diapos, a preguntas que estén en Zoom. ¿Parece? Sí, esto en realidad es la cuestión más operativa, ¿no? Acá en Córdoba, ¿cómo podemos hacer si alguno de nosotros quiere hacer su DBA o si algún paciente consulta, ¿no? Nos pregunta en nuestro rol profesional, que sepamos, ¿no? Que sepamos a dónde orientarlo, a dónde enviarlo. El contacto con nosotros, después le vamos a facilitar y va a quedar una plaquita que tiene todas las vías de contacto. Es por mail, si quieren hacerlo por escrito, ahí está el mail, registro.dba@cba.gov.ar. Desde hace poquito tiempo tenemos un WhatsApp, hemos conseguido, porque para mucha gente es cierto que es más fácil la comunicación por WhatsApp o llamándonos directamente, ¿no? Hay personas que por ahí dicen, no, yo no manejo el mail, o aunque lo maneje, a mí me gusta conversar, ¿no? Entonces, está la posibilidad y sobre todo la tecnología nos facilita que quienes no pueden llegarse personalmente al registro, implementamos videollamadas, reuniones virtuales para poder evacuar las dudas, ¿no? Para poder tener esa reunión como la haríamos presencial con la mayoría de las personas que van, sacarse las dudas y de ese modo, si uno está convencido y quiere redactar su directiva, sí está el momento en que necesitamos la presencialidad, porque tanto el registro como los marcos legales establecen que tiene que seguir siendo manuscrita la firma, ¿no? Tiene que la persona firmar delante nuestro para garantizar este verdadero ejercicio de la autonomía, ¿no? Que no haya presiones externas, que la persona sea realmente capaz, que tenga las competencias necesarias para asumir estas directivas que está dejando. Lo bueno también es que cuando se hace este contacto, nosotros le contamos a las personas de qué se trata y empezamos a ver, bueno, cuál es la mejor forma que tenemos de generar este encuentro. Cuando las personas viven en Córdoba capital o pueden llegarse, concretamos un día y una reunión donde agendamos para que no haya que demorar en esperas y demás, entran directamente el día que los estamos esperando, pero también si surge que la gente es del interior o que se le dificulte el traslado, tenemos la posibilidad de articular con nexos, ¿no? que hemos podido implementar, que son los comités de bioética, ¿no? Los comités de bioética clínica que tenemos a lo largo de la provincia en distintas instituciones públicas o privadas de capital y de interior, que estamos articulados en una red provincial de comités de bioética que tiene más de 20 años de existencia. Lo que hemos podido armar es que todos los miembros de los comités se han capacitado en esto de las DBA para poder asesorar a las personas. Entonces, no sé, nos ha pasado gente de Río Cuarto que quiere hacer su DBA, pueden tener esta charla virtual con nosotros, pero también acordamos que se lleguen al hospital, donde ven a la gente del Comité de Bioética del Hospital de Río Cuarto, lo mismo nos pasa en Villa María, en Unquillo, bueno, en los distintos lugares que tenemos comités de bioética con gente formada en esta temática para poder acompañar a las personas en ese proceso, igual que lo hacemos nosotros en el propio registro. Lo que sí hacemos es concretar una reunión virtual entre ese comité, nosotros y la persona, donde allí se realiza la firma y después ese documento llega a nosotros, firmamos también nosotros, y la persona no tuvo ni que viajar, ni movilizarse, ni gastar en el traslado para poder concretar su directiva. Es importante aclarar también
que nuestro registro es un servicio para todas las personas de la provincia de Córdoba, por lo tanto no tiene ningún costo, ¿no? Eso también es importante. Está previsto que cualquier persona que desea hacer su directiva pueda concretarlo sin tener que pagar ninguna tasa, ningún dinero. También es cierto que por ahí a lo mejor aparecería en las preguntas, pero lo vamos contando porque nos suelen preguntar siempre, que cualquier persona lo podría hacer a esto con un escribano público. Claro que sí, claro que sí. Incluso los escribanos pueden ampliarse en el campo. Nosotros solo estamos para cuestiones de salud, el escribano puede acompañar las directivas en cualquiera de las dimensiones de la vida de una persona. La diferencia entonces, nosotros solo tenemos cabida en las decisiones vinculadas a la atención de salud, el escribano puede acompañar otras dimensiones también, pero eso tiene un costo, ¿sí? Es la diferencia. Pero validez tienen ambos. Una persona que tiene hecha su directiva con un acta labrada por un escribano, la presenta en la institución de salud y tiene absoluta validez, ¿no? La gente que vive en otras provincias donde no hay registro, porque somos la única provincia con un registro constituido, con una ley propia y demás, en cualquier otra provincia van con un escribano y elaboran este documento. Bien, la próxima, porque eso ya lo dije. Lo único que necesitamos es el DNI para acreditar la identidad y esta posibilidad de firmar y la posibilidad de comunicarnos lo que desean, ¿no? Hay personas con algunas dificultades que limitan su comunicación. En la medida en que tenga alguna herramienta que nos permita conocer qué es lo que ellos quieren, alcanza, ¿sí? La próxima. Bueno, después esto que un poco decía Andrés, cuando una persona finalmente elabora su directiva, se lleva su original manuscrito, otro original queda con nosotros en el registro, después nosotros digitalizamos ese expediente, eso es más reciente, lo hacemos recién desde el 2023, cuando tomamos nosotros el registro, porque nos parecía importante que estuviera digitalizado y al ciudadano le llega por CD este documento digitalizado y la resolución que hacemos nosotros, para que cada uno lo pueda tener en su mail, en su teléfono, mandárselo por WhatsApp a quien quiera, a su familia. Nos ha pasado gente que tiene los hijos en el exterior y que quiere compartir esto. Bueno, ¿no? Entonces su hijo en España, en Estados Unidos y demás, tiene también esta directiva que su padre, su madre han querido hacer, ¿no? Es como una posibilidad que ya no hace falta solo el documento físico, sino también está digitalizado. Y esto que decíamos, que cualquier revocación que se quiera hacer, o darlo de baja o modificarlo, es una posibilidad y se hace del mismo modo que uno lo elaboró. La próxima, si es que hay. Bueno, hacemos una resolución donde se le asigna un número para ubicarlo más fácil. La idea es que los profesionales de la salud, las instituciones de salud, si tuvieran algún requerimiento o alguna duda, nos contactan a nosotros como registro y tenemos, ¿no? Como ver, está digitalizado, por supuesto, todas las actas que se han hecho desde el 2023, pero también con un trabajo de hormiguita así que venimos haciendo, también hemos podido tener un registro de todas las voluntades que se vienen haciendo desde el 2016. ¿No? Entonces, tenemos la posibilidad de esas que estaban solo físicas, tener también la nómina de quienes han hecho a lo largo de todos estos años su directiva en la provincia de Córdoba. Creo que estamos. Y esto quizás lo que más nos interesa que les quede, esta posibilidad de cómo contactarnos físicamente. Estamos en la maternidad provincial, en el área de bioética, tenemos cursos autoasistidos, cursos en el campus virtual de empleados de la provincia, tenemos la predisposición y realmente nos vamos a todos lados a hablar de esto, ¿no? No solamente en instituciones de salud, sino también vamos a residencias de larga estadía, vamos a clubes, hemos ido a la Plaza Próspero Molina en Cosquín, bueno, a donde haya que hablar de estas cosas, allí estamos porque entendemos que la difusión es fundamental. Tenemos también un blog, tenemos la posibilidad de acceder a mucha información de cómo están estos temas en otras partes del mundo. Tenemos un Instagram que también nos pueden seguir y ahí hay, para que cada uno según en lo que se siente más cómodo pueda acceder a la información.
Y por supuesto, bueno, aquí en el Consejo de Médicos está la Comisión de Bioética, donde también los integrantes de la comisión manejan la temática, existe una preocupación porque cada uno de nuestros colegas conozca esto, lo pueda llevar a la práctica en su propia vida, pero también pueda acompañar la decisión y los deseos de sus pacientes. Yo creo que hasta acá llega lo que nos interesaba compartirles y quedamos abiertos a por ahí si hay alguna pregunta o algún aporte que alguien de los que están por Zoom o los que nos acompañan acá presencial quieran hacer. Muchas gracias, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes. Acá hay una pregunta, hay preguntas por el Zoom, vamos a ir haciéndolas. Simplemente agradecerles a ustedes el haber venido acá, haber sido tan claros. Sí nos preocupa que los colegas médicos manejen bien el tema y la información, que sean los que acerquen estos conocimientos a sus pacientes de manera clara y sin confusiones. Así que vamos a aclarar las preguntas que me parece súper importante y vamos viendo sobre la marcha. Bueno, la primera pregunta dice, ¿este proceso es de aplicación nacional o exclusivamente en la provincia de Córdoba? Digamos, tenemos nuestras más altas legislaciones, como estoy hablando de Constitución Nacional, por ejemplo, de lo que se llama derecho personalísimo, Código Civil, ¿no es cierto? Esto es lo que los abogados, yo no soy abogado, llaman pirámides jurídicas, tenemos las más altas, ¿no es cierto?, indicaciones y apoyo legal. Lo que hizo Corden, que lo mencionó acá Fernando, ¿no es cierto?, que habla de las directivas de voluntad anticipada, concretamente, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, artículo 60, si no me equivoco. Pero Córdoba le dio una vueltita más a este tema, como una concreta, yo creo, pensando en la accesibilidad, tratando que no sea una cosa muy burocrática, pensando también que se acerque a la población, por eso lo clavó en el Ministerio de Salud, en un centro asistencial, dio esto de generar un registro, de decir, ordenarlo, organizarlo, que esté disponible, y personas que, ¿no es cierto?, que puedan tomar con ese poder como representación estatal, que sería acá Fernanda y yo en estos momentos que somos designados. Entonces, es una ley nacional y por eso se puede ser, en esa ley dice que incluso escribano, sí tiene que haber una como certificación de voluntariedad y competencia y de información. Sabemos que siempre, habitualmente son escribanos, posibilita juez de paz, por ejemplo, si uno lee esa letra de la ley y demás. Córdoba, ¿no es cierto?, dijo, bueno, esto, porque lo permite la ley, ¿cómo lo hacemos a su vez más cercano, no tan así que quede como tan iniciativo? Bueno, montó de hace varios años, ¿no es cierto?, una serie de pasos, su propia ley, su propia reglamentación y su propia oficina, su propio personal, ¿no es cierto?, para efectivizar esto de la DBA. No sé si se comprende. A ver. Sí, quizás agregar entonces, el alcance es nacional, nuestro registro solo está previsto que puedan inscribir su directiva personas que viven dentro de la provincia de Córdoba. Por ahí nos pasa que alguien dice, yo ahora lo hago acá y después me voy a vivir a Buenos Aires. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la validez de ese documento que está hecho con un respaldo de una ley provincial para dar cumplimiento a un marco nacional, tiene validez. ¿Sí? No nos ha pasado hasta ahora nunca de que alguien nos comente, che, tuvimos dificultad. Entonces, la lógica es que en nuestro registro solo podemos tomar DBA de personas que estén viviendo en la provincia de Córdoba. Pero eso no quiere decir que este documento no tenga validez fuera de nuestra provincia. ¿Sí? Claro. O sea, yo creo que era eso. Este documento que hacemos acá, si tiene validez a nivel nacional. Sí, sí tiene validez. Es la pregunta. Bien. A ver, vamos a ver con la que sigue. Uy, hay un montón de cosas. ¿Existe alguna página o similar donde el personal de salud pueda ingresar y ver el estado de la decisión de un paciente en el supuesto de no contar con familiares al momento? No, actualmente no tenemos esa información disponible porque además, esto también está bueno decirlo, como esto es un derecho personalísimo,
Hay personas que van y hacen su DBA, y nosotros le preguntamos si ellos quieren y nos autorizan, nosotros notificamos a una determinada institución. Hay personas que sí, que nos dicen, bueno, notifica a tal institución pública, privada, entonces nosotros como registro, con la autorización de la persona, notificamos a esa institución para que lo suban a su historia clínica, avisen a su personal y demás. Pero hay personas que nos dicen, no, yo no tengo ninguna institución y además esto lo manejo yo. Yo decido, voy, se lo cuento a mi médico, yo decido, lo comparto con mi familia. Entonces no está subido como información de acceso libre en ningún lugar. Por el momento, lo que sí tenemos disponible es esta consulta a nosotros como registro. Por eso les decíamos que guarden el contacto del WhatsApp, el número de teléfono o la oficina misma, porque nos pueden contactar y nosotros verificamos si está en nuestro registro. Por ejemplo, quien ha hecho su acto de autoprotección, que así lo llaman los escribanos, y no lo ha registrado con nosotros, tiene validez, pero nosotros no vamos a tener esa información, salvo hay personas que tienen esa acta labrada y vienen y quieren que nosotros acompañemos también. Entonces, no están de libre acceso, pero sí nos pueden consultar lo que necesiten saber. Nos ha pasado que la justicia, por ejemplo, se han contactado puntualmente para preguntarnos si, porque están con alguna cuestión judicial, si tal persona tiene hecha su DBA. Nosotros respondemos en función de nuestros registros. Claro. Sí, acá plantean sí hay una cuestión de confidencialidad, que en realidad sí, de todos modos, la mayoría de las personas no tienen inconveniente, en el momento que lo dejan escrito, pero corresponde pedir la autorización, ¿no? Pedimos autorización y suele quedar en la historia clínica, en las instituciones que nos piden, que ya lo tienen, ¿no? Algunos lo han implementado como una pestaña más, así como está el registro de alergia a alguna medicación, está puesto, tiene DBA hecha para que cualquiera que entre a esa historia, a lo mejor no está todo el contenido, pero por lo menos ya es una alerta de decir, ojo, tengo que preguntar, ¿no? A la familia o a quien sea. Y hay otros que directamente cuelgan el documento para que se pueda acceder. Bien, yo acá lo digo en el micrófono porque si no Sí. la gente no escucha esa parte. Todo esto está en continuo movimiento, ¿no? Tiene que ver con los usos, con las necesidades. Por eso nos interesa que se difunda, que lo llevemos a la práctica, porque sobre la marcha vamos viendo qué cosas mejorar. En el 2015, cuando se creó, no se contempló el tema de la digitalización, porque estaba recién empezando, las historias clínicas digitales no estaban tan de libre acceso. Después surgió esto de decir, che, ¿cómo hacemos? Bueno, el CIDI. En el futuro, si esto a lo mejor se puede cargar, como, qué sé yo, vieron en mi Argentina, o en alguna cuestión así como está el carnet de vacunas, bueno, todas esas son cosas a revisar, ¿no? A tener presentes, a tener en cuenta. Hoy en día, así estamos funcionando, pero claro que con el tiempo esto se va a ir seguramente mejorando, ¿no? Bien. Bueno, y acá dice gracias por la exposición. Bueno, buenas noches, excelente disertación. ¿Existe alguna planilla de modelo para realizar las directivas de voluntades anticipadas? Sí, digamos, las directivas de voluntades anticipadas se habla que hay como tres modelos, digamos, porque estoy ahí medio repitiendo. Uno que es ese que lo puede escribir, ¿no es cierto?, una misma persona, que es la gran idea, porque es expresión de la voluntad. Es muy bueno porque esto, es decir, algo meditado, pensado, y llegan con estos documentos de puño y letra, propias convicciones, lo que a veces se dice si tiene todos los elementos, se escribió, porque hay contexto legal y demás.
El otro es mixto, que es el que usamos más bien nosotros, es decir, un modelo fijo visto por abogado, por ejemplo, era importante esa mirada y demás, donde dejamos una parte que, que está enumerada en nuestro formulario, como un preforma, llamémosle, donde está enumerada eso que llamamos la parte de preferencias personales, ahí digo justamente, no quiero recibir medios desproporcionados, pero sí quiero, qué sé yo, cuidados paliativos, sí, no quiero drogas experimentales, sí quiero asistencia de mis familiares, algunos ponen asistencia espiritual, por ejemplo, este acompañamiento integral, digamos, y esto se va cambiando y es como movible, y ahí entramos en un diálogo, pero hay un preforma donde hay una parte donde pone como su acento cada uno y es fundamental para nosotros. Y el otro es todo fijo, nos llegan con esto, se encuentra por internet, se descargan en algunos lados, incluso hay algunos que son no tráqueo, no, se pega una cosa así que incluso nosotros, y nos vienen, y a veces lo que hacemos es, le proponemos el nuestro, que anda bien, que es claro, fue visto no sé cuántas veces, ¿no es cierto? Y sabiendo esta salvedad que es mixta, es decir, incorporamos esto de cada uno, y con esto, ¿no? Con el que, por ejemplo, son muy estáticos, muy fijos, parece un check-list de indicaciones médicas. Eso es el problema que tiene, es esto de lo ponía yo cuando en mi partecita, que no saben el futuro qué va a pasar con vos, es como demasiado preciso. Entonces usamos un mixto, entonces tenemos un preforma, donde de todas formas algunos como tal, pero sí damos la posibilidad, hay un espacio que es como a completar, agregar, acentuar. Bueno, y acá hay otra pregunta que Virginia, tiene que perdón, ver. yo quiero aclarar una sola cosita. Es decir, cualquier documento serviría, ya sea manuscrito elaborado creativamente o estos ya armados o estos mixtos. Lo que sí es importante, y ahí es nuestra tarea, digamos, es revisar el contenido para que cumpla con estos requisitos que establece la ley, ¿no? Que no tenga prácticas eutanásicas, que esté hecho en primera persona. Entonces, en la medida en que el contenido esté adaptado a los requisitos de nuestros marcos legales, no hay inconveniente. ¿Sí? Bien, sí, la otra pregunta era, ¿qué valor tiene la DBA hecha en forma particular sin la participación y sin la firma del registro del área de bioética? Bueno, en realidad, y siempre hablamos de estas cosas, se supone que el ejercicio de esta autonomía, de tomar libremente mis decisiones, de rechazar tratamientos y demás, debería tener validez. La situación o lo delicado puede ser si no hay acuerdo. Si hay parte de la familia que cree otra cosa y yo no me puedo comunicar, entonces van a empezar, no, eso no es cierto, eso no lo dijo, eso lo escribiste vos. Eso. Entonces se genera, sobre todo el plus que tiene hacer esto con nosotros o con un escribano es que es irrefutable. ¿No? Si hay un conflicto y siempre es en el último extremo, ¿no? Pero se llega a la justicia a esto labrado por un escribano o por nosotros como registro dice esto es lo que vale. ¿Ah? Porque hay alguien que está diciendo se hizo como debe ser, la persona libremente dejó establecido cuál era su voluntad. En cambio, si yo lo hago solas en mi casa y demás, puede surgir la duda de no era, estaba bajo efecto de la medicación, estaba bajo la presión del otro hijo, ¿no? Entonces surge esto. Muchas veces, y por ahí hablando en la práctica, por ahí quienes acompañan pacientes en final de vida y demás, esto surgen de acuerdos, de consensos, de conocer al paciente, de escucharlo, de poder planificar el cuidado de manera anticipada sin que la gente tenga su DBA hecha. Entonces, cuando todo anda bien, cuando todos estamos de acuerdo, uno diría, bueno, no hace falta, por eso Andrés decía, tenga o no tenga hecha su DBA. El tema de tener la DBA es un reaseguro para que nadie pueda dudar. ¿No? A eso nadie lo va a dudar y hasta la justicia va a decir, esto es lo que vale. Bien, creo que quedó súper claro la respuesta. Ahora otra. Asistimos en carácter de equipo profesional de residencia de larga estadía. La consulta es semejante a una anterior. La firma manuscrita del adulto mayor. ¿Se requiere obligatoriamente que sea personal frente a un comité de bioética?
Bueno, arranco, digamos, la firma hace falta que tiene que ser o hológrafo o de alguna manera, como por ejemplo, que no lo pueden hacer, por ejemplo, patología así muy invalidante con las huellas, ¿no? Con se pone con las huellas, esto es pero sí tiene que haber un momento, ¿no es cierto?, que se firme, se tiene que firmar de manera física, digamos, no vale así que me manden una foto de la firma y demás. Todo lo previo se puede hacer tipo digamos, yo le explico esta habitualidad, pero hay un momento que nos hemos encontrado, porque ahí está la parte de esta que cumplimos y la hace escribano, que tengo que ver que lo ha hecho, que se hace correcto la forma, que dice la ley y manda la ley. Y ahí es firma o algo que diga fehacientemente, yo asiento con esto. Yo no sé si esta pregunta se refiere, de todas formas, quedó claro que nosotros somos como móviles también, ¿no? Yo he ido varias veces, bueno, también, pero yo, por ejemplo, digo, a ver, creo, no me conozco todas las residencias de Córdoba, pero he ido a varias, de parte del registro que nos llaman, justamente los equipos de salud, y que hacemos la DBA en el lugar, eso sí, domicilio también, yo he ido a un montón de domicilios. Yo calculo que tiene que ver con la parte motriz de la persona, si puede o no puede firmar. Si Claro. no puede firmar, se coloca la huella digital. Lo Sí. que sí tiene que tener es conciencia de lo que hace y quiere hacer. Sí, eso, pero es cierto que la pregunta dice, ¿siempre tiene que firmar delante de un comité de bioética? Claro. No, en realidad no. La opción del comité de bioética es cuando la gente no se puede llegar al registro o nosotros como registro no podemos ir a donde está la persona. Hemos generado esta posibilidad de tener como estas prolongaciones más cerca de la gente. Pero la instancia en que alguno de nosotros, como representantes del registro, tenemos que estar mirando cuando se firma, porque no estamos haciendo cargo del contenido de ese documento, ¿no? Entonces, sí, tiene que estar esa instancia. Le buscamos la vuelta, vamos nosotros, la gente viene, el comité de bioética nos facilita la tarea, pero siempre a la larga, nosotros, como hace el escribano, somos los que tenemos que dar fe. Entonces no alcanza con que alguien nos diga, le juro que mi mamá lo firmó. ¿No? Tenemos que estar nosotros para constatar eso, que también le refuerza la autenticidad. Entonces, siempre tiene que estar esa instancia donde alguno del registro o quien el registro decida que puede cumplir ese rol, que nunca va a ser el familiar o el equipo tratante, porque puede haber algún interés creado allí. Entonces, tiene que ser una mirada lo más objetiva posible para garantizar la capacidad y la competencia de la persona, que no haya ningún tipo de coacción y que realmente sea su voluntad. Y en ese caso, en caso de que, porque están en una institución de residencia de larga estadía, si no hay comité de bioética en la institución o algún comité de bioética cercano o un escribano. En realidad, si no hay, por eso es esta instancia de se contactan con nosotros, ¿no? Entonces, a veces hacemos una promoción, es decir, cuando es en Córdoba capital, nos acomodamos y vamos a alguno de nosotros. También hemos ido a veces a instituciones donde hay personas internadas, que a lo mejor están internadas, después se van a ir de alta y son del interior, entonces vamos a la institución aquí, acompañamos esta directiva y la persona después se va a su casa, por ejemplo. Les pedimos esa parte. En el contacto directo con nosotros buscamos cuál es la mejor forma de garantizar que todo esto se cumpla. Habrá veces cuando son residencias en el interior, ahora por ejemplo, en estos próximos días vamos a viajar a Carlos Paz, a una residencia, vamos a viajar a Unquillo, donde hay otra residencia. Bueno, buscamos la forma de que se pueda concretar. Entonces pedimos que cuando haya un par de personas que quieren hacerlo, aprovechamos y, no sé, la semana pasada estuvimos en el hospital de Villa María y como sabían que íbamos a ir y demás, ya hemos ido a dar capacitaciones, había 8 personas que aprovecharon ese momento de esa instancia de capacitación y pudieron hacer su directiva, porque acuérdense que acá la palabrita clave es que es una directiva anticipada. No estamos hablando de la situación urgente de alguien que está agonizando. Eso va por otra vía. Acá estamos hablando de personas que tienen esta posibilidad de anticipar su cuidado. Entonces, nos da esta posibilidad de armar una estrategia para cumplir con estos requisitos. Bien, y ya que lo dijiste, me parece sumamente importante
para que no haya confusiones, tener en cuenta que esto es directiva de voluntad anticipada, ocurre antes. ¿Y qué pasa en el caso donde la persona ya no puede expresar y no ha hecho el anticipo? ¿Por qué vía va? Yo lo sé, pero quiero que lo contesten ustedes. Bueno, sí, en realidad acá pasa a ser como era incluso, como ha sido históricamente en la historia de la relación médico-paciente y antes que existiera esta como formalizado esto de las directivas anticipadas. La lógica es, esta persona le ha comunicado a su entorno, a sus seres queridos, a su médico de cabecera, ojalá, a su equipo tratante, qué quiere, qué no quiere, han podido conversar y a lo mejor no está escrito como un documento en sí mismo, pero la recomendación es que muchas veces quede escrito en la historia clínica, ¿no? Un paciente a lo mejor, cuando ya han fracasado las instancias curativas, y se va acordando, bueno, la próxima vez no va a ingresar a terapia intensiva. Entonces, esto que es un diálogo muy dinámico entre el equipo tratante y el paciente y su familia, que va a ir entre el rechazo de tratamiento o el deseo del paciente y la recomendación de adecuación de esfuerzo terapéutico por parte del equipo, que van como consensuando las medidas de cuidado, ¿no? Entonces, cuando no está escrito este documento, tenemos que reconstruir qué nos dijo esta persona, con quién habló, qué quería, qué valores tenían, cuáles eran sus deseos. Y en función de eso, poder tomar estas decisiones pensando siempre en el mejor interés, ¿no? En esto, ¿qué hubiera querido? ¿No? A veces uno dice, no tengo forma, ¿no? Bueno, ahí le tocará decidir más como objetivamente desde el rol del equipo tratante, pero si tenemos forma de mirar quién era ese que está en este momento ahí, que no nos puede decir nada, lo correcto es reconstruir esa biografía, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Fue clarísimo. Bueno, después otra pregunta. ¿Hay mucha gente que consulta pacientes o inscriptos? No sé si quieren que lo aclare, perdón, no sé si Y, puedo hablar. digamos, vuelvo, creo que lo decía bien al comienzo, no es masivo, no sé si nos interesa que así que hagan cola, demás, pero nos interesa que la gente conozca, a ver, y va de algo bien básico, voy a algo esencial, que conozcan sus derechos, ¿bien? Si no sabes cuáles son tus derechos, no puedes ejercerlo, algo muy básico de la democracia sería, y yo lo aplico para esto, es decir, nos interesa que conozca que tenés esta posibilidad, ¿no? Y después si la usás o no es otro cuento. Y si en Córdoba a su vez está simplificado, no es tanto lío, no te haga un mundo, hay un teléfono, un mail, se concreta. Entonces, esto es lo que nos interesa. De todas formas, a partir, por ejemplo, el caso JS, estoy recordando que JS, el del hospital de urgencia hace 2 años, debemos ser que ya pasó. Claro, lo mediático, por eso es fundamental que se informa, que conoce los medios, ¿no? Son esta charla, pienso igual, que nos van a llover consulta a posteriori, ¿no es cierto? Nos consultan y nos preguntan, igual si empieza cada uno el proceso, algunos dicen, quería averiguar, y hoy ayer 4 cayeron, me preguntaron, yo ni me había olvidado, fue conmigo, cuento un casito así, experiencia muy personal, me había contacto, pero hace 2 meses me habían hablado de venir, y sin avisar me cayeron 4. Es decir, le había quedado picando, había dicho que usted venga cuando quiera, bueno, ya cuando pueda. Aparecieron, ayer 4, así me llenaron. Digamos, era el proceso, era el momento de este grupo. Esta era, con una sola había hablado y había transmitido a otros, ¿no? Había contagiado a otros. Ella misma, con lo que yo dije, había sido, ¿no es cierto?, había propagado en lo demás. Esto no importa, lo importante. 2 por 3 semanas, 2 a 3 por semana hacemos. Bien. Y acá, otra pregunta. En vuestra opinión y en una escala del 1 al 5, siendo 5 la mayor calificación, ¿cuánto consideran que la población de la provincia conoce el registro de DBA? Tenemos que ser muy honestos, chinchón, -10, me parece. Se conoce Menos poco, 10. se conoce poco. Pero nosotros lo hablamos mucho de esto y lo hablamos con la red de los comités y demás. Tenemos que ser realistas, ¿no? Y decir, sí, nos falta un montón. Porque desde ahí podemos construir realidad, porque si nosotros nos creyéramos que esto está clarísimo, que todo el mundo lo sabe, que todos nuestros colegas saben un montón, la gente nos viene y nos cuenta por ahí, hemos tenido situaciones, la verdad que
vamos a poder escribir hasta un libro, yo creo, con los años. Por ahí personas que nos cuentan, ¿no? Dice, yo estuve leyendo, me informé, entonces como justo tenía turno con mi médico, le conté. Y nosotros le preguntamos, ¿y qué le dijo su médico? Y las reacciones son de lo más diversas. Está el que de ninguna manera, usted está loco, ¿qué está por hacer? Hasta él, la verdad que no tengo ni idea, vaya, averigüe y después viene y me cuenta, ¿no? O aquellos que dicen, yo la verdad que no sé, pero fíjese, y después esa persona va con su directiva y por ahí nos pasa, ¿no? De que ha venido gente que dice, yo en realidad en la sala de espera una persona me contó que estuvo, ¿no? Y van surgiendo cosas. Entonces, se conoce poco en la sociedad en general, pero también en los equipos de salud. Se conoce poco. Nosotros hacemos muchísimo esfuerzo para que en el grado incluso, ¿no? Quienes están estudiando medicina, enfermería, psicología, tengan aunque sea un evento, una instancia donde esto se les mencione, sepan que existe, pero claro que es un granito de arena, falta muchísimo más, ¿no? Pero somos muy optimistas, esto hay que perseverar Sí, y le pedimos a todos los que hacen su DBA que funcionen como multiplicadores, que cuenten esto. Y va a haber gente que le dice, qué horror, vos estás re loco, hay gente que le dice, qué buenísimo, ¿dónde se hace? Y hay quien se queda pensando, ¿no? Eso ya es importante. Culturalmente tenemos que ir logrando estos cambios. Primero es hablar de los temas. No tener miedo, hablar de el día que me muera, porque nos vamos a morir todos, pero eso también, ¿no? Es una cuestión cultural que no se puede forzar. Bien. Vamos a tratar de leer todas, así. Pero sí, está muy bueno. Un poco también este era el objetivo de traerlos aquí. Entonces, esta va como reacción a otra pregunta, supongo. Entonces, ¿cómo el personal de salud se entera de estas directivas? Y, por ejemplo, el paciente hace un ACV hemorrágico severo y requiere maniobras invasivas y el paciente no lo pudo notificar. Caso de urgencia. ¿Cómo hacemos? Ese es el caso de Bueno, urgencia, claro. En realidad, claro, ahí funciona de esta manera. Si nosotros le recomendamos a las personas que hacen su DBA que les cuenten a su entorno, a sus amigos, a su familia, que suele ser la gente a la que se le avisa si hay alguna eventualidad. Si alguien tiene un accidente o alguna complicación, se busca un familiar o un allegado o alguien, y por eso pedimos que su entorno sepa, pero también que su equipo tratante sepa. Entonces, la idea es que si pasa una cosa así, y acuérdense que tienen que suceder las dos cosas, tiene que ser que la persona esté inconsciente, pero además que el estado sea irreversible o incurable, o que haya pasado, si uno tiene un accidente inmediatamente que queda, no sé, en coma, no aplica allí la directiva, porque no sabemos esto, no sabemos la cronicidad, la irreversibilidad. Eso requiere un tiempo en el que nosotros apelamos a que si hay una directiva, aparezca, porque estaba en la historia clínica de la institución, porque el familiar viene y dice, ojo que tenía su directiva. Como equipo de salud, como médico sobre todo, si me toca un paciente por guardia con el ACV hemorrágico y no tengo a quién preguntarle, tenemos que actuar. La directiva, si aparece después, lo que va a habilitar es el retiro de aquello que coloqué cuando no sabía que tenía un límite. ¿Sí? Por eso es importante. En el documento dice eso, que no se me inicie o que se me retire si se colocó alguna medida, y la palabra clave es que sea desproporcionada a mi momento, mi situación clínica actual, ¿no? Entonces, si es una urgencia, no tengo forma de averiguar, tenemos que actuar. Perfecto. Pero si aparece la directiva escrita, nos avala y nos permite desescalar, retirar, modificar o adecuar el tratamiento en función a esa directiva. Perfecto, clarísimo. Después, qué bueno sería que empecemos a preguntar si tiene DBA o quieren expresarlo mientras los asistimos. Eso está excelente. Después, ¿el DBA permite agregarlo al carnet de conducir como uno declara si es donante de órganos? Estaría bueno. No está previsto, ojalá, sería un objetivo a conseguir. No se hace, pero... Hay un marco legal que lo ordene.
Así que pero no. necesitamos eso. Habría que llegar y seguir haciendo. Hablar con nuestros legisladores, quizá, ¿no? Esto, ojalá que, que esté en Zoom, si hay algún legislador, toma esa Bien. propuesta, nosotros la apoyamos. Bueno, y después hay muchos agradecimientos, excelente disertación. Fue respondida la consulta, muchas gracias. Acá no sé si ya preguntaron, ¿requiere presencia y o firma de algún testigo? Eso es, Sí, está contemplado, está bien esa no, pregunta, le agradezco, le no es que agradecemos. requiere, No no es que requieren, sí, la requiere, vamos a llegar, está existe la prevista. posibilidad. Claro, la aclaramos, está bien. No es obligatorio justamente que haya un representante, le decimos nosotros, pero está como previsto o se permite o está contemplado que su función es, y que firma y tiene que ser también presencial, es la designación del declarante, aquel que va a hacer su DBA, que pone a alguien, ¿no es cierto?, como su representante, pero es importante aclarar esto. Este representante no puede cambiar nada de lo que ya escribió ¿no? A quien representa, simplemente decimos que es como un custodio, un guarda, aquel que bien interpreta la declaración y puede tener un segundo objetivo práctico, decimos también, porque puede ser el interlocutor válido para el equipo de salud, el médico que está atendiéndole en esas horas, con quien hablar de cómo seguir, ¿no? De cómo pensar esa adecuación terapéutica. Entonces, no es obligatorio para nada, pero sí está previsto y se puede agregar, pero con esta gran salvedad, ¿no? Yo lo querría subrayar, que no puede cambiar nada no lo que está escrito, simplemente se encarga de una custodia de fidelidad de lo que el declarante, ¿no es cierto?, ha escrito. Aclaro allí una cosita más, que quizás la pregunta va dirigida a eso. Una diferencia clara que tenemos, por ejemplo, con los actos de autoprotección que hacen los escribanos, es que el requisito para los escribanos, vieron que siempre uno tiene que llevar 2 representantes o 2 testigos, ¿sí? Que acreditan mi identidad, que acreditan lo que yo estoy diciendo y demás. Nosotros, como esto está acotado estrictamente al ámbito sanitario, si la persona quiere hacer esto solo, no requerimos, no es obligatorio que esté este testigo o este representante, porque nosotros cumplimos esa función. Somos como registro lo que estamos diciendo, sí, esta persona es quien dice que es, porque tiene su documento, y hemos podido en esta charla, por eso no podemos suplir ese encuentro personal, que podrá ser mediado por tecnología o no, pero donde uno dialoga con el otro para poder ver si realmente es consciente de lo que está diciendo, se hace cargo de esta decisión, ¿no? Entonces, la diferencia con los escribanos es que nosotros no es obligatorio el representante, es una posibilidad, es una opción y es de las cosas que se pueden revocar, ¿no? Nosotros siempre ponemos el ejemplo. Viene una pareja, hacen su DBA cada uno y pone al otro como representante. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Pasan 20 años y resulta que mi pareja ya no es más mi pareja y nos peleamos en malos términos. No quiero que él sea mi representante, no quiero que él sea el custodio de esta DBA. Entonces, ¿qué hago? Me contacto con el registro y digo, che, lo demos de baja. Entonces yo revoco la parte de quien designé como representante y puedo dejarlo sin representante o puedo poner a otro, ¿no? Entonces, por eso es importante esto de la revocabilidad, que nos permite también esto de que nunca quedemos presos de esta directiva que estamos haciendo. La idea es que sea algo que nos ayude, que nos facilita el ejercicio de nuestras decisiones y no algo que nos encarcela, ¿no? Algo que nos restringe. ¿Podés decirlo acá? No. A ver, Cristina. Quiero hablar de otras vulnerabilidades. ¿Les parece? No sé dónde. El punto sería pensar en otras vulnerabilidades o sujetos o personas, niños, por ejemplo, problemáticas que tienen que ver con la conciencia y la salud mental. Si hay como, cumpliendo con estos requisitos primeros que se imponen en la ley, ¿cómo hay para abordar estas cuestiones? Niños menores, digo, para meter un tema de dependencia del adulto. Bien. Bien, sí, la verdad que es bien pertinente. La realidad es que las directivas anticipadas como tal, así, este formato,
tienen como requisito ser mayor de edad, que según la modificación del Código Civil estamos hablando de 16 años en adelante. Eso también es importante. Antes era otra edad, con esta modificatoria es de 16 años en adelante, un adolescente puede tomar decisiones vinculadas a su cuerpo y su salud. Entonces, los menores de esta edad no podrían hacer este formato tal cual está presentado aquí. Ahí entran otras posibilidades que tenemos en el campo de la pediatría o en el campo de los cuidados paliativos, que se llama planificación anticipada del cuidado, donde los niños pequeños tienen un rol, por supuesto, en función de su madurez y de sus posibilidades de tener, claro, el derecho está, no hay duda, pero el tema es a la hora de planificar el cuidado sobre qué cosas puede decidir, ¿no? Entonces, en esto se trabaja con el paciente pediátrico o adolescente, acompañado por su familia o quienes son representativos para él, y el equipo, y se elabora este plan anticipado de cuidado. Entonces, no es específicamente una DBA como tal, pero cumple la misma función, ¿no? En esto de decir, bueno, sí tenemos que avanzar en tal cosa, sí hay que quisieras, que no quisieras, lo cual supone todo un trabajo y todo un proceso de acompañamiento, de explicación, de interpretación para respetar este derecho de este sujeto de derechos, que ya no es más esto de que el niño es un objeto de protección porque no puede decidir, pero que supone todo un trabajo, porque tenemos que estar todo el tiempo midiendo hasta dónde puede decidir, hasta dónde no corresponde que subroguemos, ¿no? Entonces darle voz, amplificar esa voz, iría por ese lado. Y algo similar ocurre en el caso de patologías de psiquiátricas o de salud mental, donde todo el tiempo es necesario esto de que hablábamos antes de la capacidad y la competencia. Habrá veces que viene, nos ha pasado, personas que se contactan con nosotros y en el solo intercambio uno ya se da cuenta que no está tan fácil decir que realmente puede asumir. Entonces ahí pedimos que si tiene un especialista, un profesional, que pueda acompañar esto, acreditar, o hay veces que tenemos que decir que lamentablemente no va a poder realizar esta directiva porque no se cumple con ese requisito. Y ahí también importa si hay un representante legal que la justicia determine que ese es el que subroga a esta persona, o el apoyo, ¿no? Esta figura también relativamente nueva, que cumple esta función de nexo, de interlocutor, para personas que pueden decidir, pero requieren esta ayuda especial. Entonces, bueno, hay toda una amplia gama de cuestiones, pero la DBA como tal está como muy especificada, muy claramente puesta en los marcos legales, que es una DBA, quiénes pueden hacerla y con qué requisitos. Todo lo otro, la idea es que le busquemos la manera de que la gente pueda decidir, pero saldría del formato específico de la DBA. Bueno, no veo más. Muchas gracias, felicitaciones para los disertantes, pero no veo más preguntas. Creo que está muy claro todo. Muchísimas gracias. Y gracias a los que están en el presentes y en el chat, virtualmente, por acompañarnos. Esperamos que nos hagan saber si hace falta replicar esto o si alguien tiene interés en que volvamos a hacer en algún lugar esta charla. Me parece sumamente importante, quedamos abiertos. Y aquí están, bueno, los contactos están allí. Así que, o si no, aquí al consejo, ¿no? El consejo si no, puede consejo, funcionar a la perfectamente biblioteca del consejo como también. nexo con nosotros. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Fernanda y Andrés, por todo y muy claro.